Desde la meseta que lo domina, el propio Felipe el Augusto dirige el asalto. Tras 7 meses de asedio, estima que ha llegado el momento del ataque. Los ingleses están débiles, no pueden ofrecer mucha resistencia. Rodeado por sus mejores caballeros, Felipe lanza un ataque sobre la fortaleza supuestamente inexpugnable. El rey de Francia estaba ansioso por acabar de una vez. Como era de esperar, lanzó su ataque desde la famosa meseta que habían intentado controlar los normandos desde el principio, en vano. Ahí estableció su base para atacar el castillo. Estamos en el punto exacto desde donde Felipe Augusto lanzó su primer ataque al castillo. Comenzó en la zona elevada, al borde de la meseta, donde había instalado sus catapultas, que lanzaban proyectiles sobre el castillo. Y desde lo alto de la meseta, sus hombres habían cavado una trinchera muy profunda, que los protegía de los proyectiles de los defensores y que corría justo al lado de la zanja. Habían tratado de llenar la zanja con tierra, con palos, con cualquier cosa que la nivelara un poco, para no perder el tiempo teniendo que subir al pie de la torre de la parte delantera. Pero tienen que entrar. Y los franceses han preparado el terreno para ello. Han rellenado la zanja circundante y han construido parapetos de madera que los protegen de las flechas mientras avanzan. Después llega el momento de los zapadores. Su misión es crear brechas en la muralla. Comienzan por localizar al pie de las torres sillares que pueden quitar para cavar un túnel que apuntalan con vigas de madera. Luego lo rellenan con una mezcla de heno, paja y aceite. Le prendieron fuego y salieron tan rápido como pudieron. Cuando socavas un muro como ese, si lo haces bien, en el momento en que las vigas ya no soportan el muro, se derrumba. Y es ahí, cuando atacas. Una vez dentro de la fortaleza delantera se desata el caos. Se produce un feroz combate cuerpo a cuerpo entre los dos bandos. Los franceses tienen ventaja. La mayoría de las tropas inglesas están escondidas en el patio. Debía ser un momento muy desmoralizador para la guarnición. Se dieron cuenta de que tenían que retirarse al recinto interior. Parece ser que incendiaron todos los edificios, había muchas dependencias de madera, establos. Le prendieron fuego a todo y se retiraron. Y cuando el humo se disipó, pudieron ver la bandera enemiga ondeando sobre la torre vecina. Los ingleses levantan el puente levadizo para dejar fuera a los franceses y buscan refugio en el segundo recinto. Los franceses tenían la delantera, pero aún quedaba el reto principal. Habían tomado el recinto exterior, pero los franceses se enfrentan a un obstáculo aún más abrumador, porque al otro lado de ese gran foso estaban esas fuertes murallas con las torres onduladas del segundo recinto. El gran enigma era cómo iban a superar ese obstáculo. El ataque ahora era mucho más difícil. Ya no tenían la ventaja de la meseta. Ahora se enfrentaban a fortificaciones un poco más robustas y que de una forma u otra tenían que tomar. La construcción estilo muñeca rusa había demostrado su valía. Las tropas de Felipe quedaron atrapadas frente a este segundo recinto, defendido por una zanja profunda y amplia. Tenían que idear una nueva estrategia si querían llegar rápidamente al corazón de la fortaleza, al punto que Ricardo Corazón de León pensó que era invulnerable. Pero descubrieron que el castillo de Ricardo tenía un punto débil en la muralla del recinto interior. Ese punto débil era la capilla que Juan Sin Tierra había agregado, que no formaba parte de la fortaleza que Ricardo Corazón de León diseñó. Para la entrada de luz en la capilla, Juan había mandado hacer 2 filas de ventanas en la muralla. Un grave error. Y una bendición para los franceses.
La crónica de Guillaume Le Breton es muy clara a este respecto. Los soldados franceses llegaron al pie de la muralla y, apoyados en los hombros de otros, llegaron a las pequeñas ventanas de la capilla. Cuando el primero puso pie, tiró de los que le seguían. Buscaron la salida de esa estancia y encontraron la puerta cerrada, así que trataron de echarla abajo. Pero crearon un terrible alboroto que alertó a la guarnición normanda, que pensó: bueno, los franceses han conseguido entrar. E hicieron exactamente lo mismo que en el recinto exterior: prenderles fuego a todos los edificios de madera. Cuando se apagaron las llamas, los franceses se abrieron paso hasta el puente levadizo y cortaron las cuerdas para que el ejército francés pudiera entrar al patio. Los ingleses se refugian en la torre. Los franceses se hacen con el patio. Felipe II tenía el control de 2/3 del castillo Gallard. A ambos lados de esos muros ondulados se estaban preparando para el asalto final. Roger de Lacy y 100 de sus hombres habían caído en su propia trampa. Felipe Augusto estaba encantado, pero aún tenía que penetrar en el último recinto. En ese momento, la ciudadela estaba unida al patio por un puente fijo labrado en la roca. Algo muy imprudente a nivel defensivo. Imprudente porque los ingleses no podían destruir el puente para aislarse del enemigo, y sobre todo porque ofrecía protección a los zapadores franceses que cavaban un nuevo túnel para derribar la base del muro. Al mismo tiempo, trajeron una catapulta frente a la puerta y lanzaron proyectiles. Creo que el tercer proyectil derribó una parte de la muralla. Así que treparon por las piedras caídas y entraron en el patio interior. Y eso fue todo. Los franceses estaban dentro. Y comenzó el combate cuerpo a cuerpo. Roger de Lacy intentó reagrupar a sus hombres, pero estaban completamente rodeados y quizá también dispersos. 36 caballeros, 117 sargentos y el propio Roger de Lacy se rindieron ante Felipe Augusto. Los franceses habían ganado. No se perdieron muchas vidas en el combate final. Aún existía la idea de que no se debía matar a un caballero porque perdía todo su valor. Así que se hicieron muchos prisioneros y fue una rendición llena de honor. De Lacy fue tratado bien. Todo fue muy cortés. Los franceses entraron y los defensores lucharon con mucho coraje y tenacidad, hasta que fueron rodeados totalmente y desarmados. Habían servido a su rey con honor y dignidad y fueron hechos prisioneros honorablemente. El castillo Gallard había caído. Tras 7 meses de asedio, los franceses habían logrado lo imposible: tomar la fortaleza más temible de su época. Con la caída del castillo Gallard, Felipe II el Augusto tenía vía libre para hacerse con Normandía. Rohan cayó ante el rey de Francia en 1204. La caída del castillo Gallard ayudó a fortalecer enormemente la nueva posición de Felipe, mucho más que nunca. Durante el reinado de Felipe II el Augusto, el dominio francés se expandió considerablemente. A su muerte en 1224, Francia llegaba hasta la costa de Normandía. Las tierras de su rival inglés se redujeron en gran medida.
A lo largo del siguiente siglo, el castillo Gallard volvería a ser escenario de otros conflictos importantes. Hoy solo quedan restos de aquella poderosa fortaleza. Algunas paredes, el recinto ondulado y una fortificación que aún domina uno de los meandros más bellos del Sena. El castillo Gallard es el ejemplo supremo de la obra de Ricardo Corazón de León. Es muy evocador. Aún tiene un poderío y una grandeza que impresiona. Y uno puede imaginar, hay que ir allí para ver cómo domina el paisaje. Si queremos comprender su influencia en el mundo, hay que visitar el castillo Gallard. Durante más de 800 años, dos fantasmas han habitado el castillo Gallard: su constructor Ricardo Corazón de León y su conquistador Felipe el Augusto. El castillo es un símbolo doble de la riqueza y el poder del Reino de Inglaterra y de la emancipación del Reino de Francia. Desde el siglo XIX, el emplazamiento del castillo Gallard está catalogado como monumento histórico. Allí, en el corazón de Normandía, siguen maravillando y recordando a todos sus visitantes los grandes momentos de la historia que compartimos.